Buenos días, buenas tardes compañeros, profesores. Esta ocasión vamos a estar realizando el mantenimiento correctivo de una licuadora. En este caso tenemos esta de aquí, la cual tiene unos pequeños fallos con esta. La parte de arriba se va a reemplazar. También se va a checar en la parte de adentro, se le va a hacer una pequeña limpieza para evitar posibles fallas en un futuro. Por este lado tenemos algunas herramientas que pueden llegar a ser indispensables, son desarmadores Phillips, un cepillo para la limpieza de telarañas, todo lo que pueda haber dentro, pinzas para poder sujetar esta parte de aquí y poder retirarla. De este lado podemos ver la refacción. También tenemos aceite lubricante de multiusos, tenemos desarmadores de diferentes medidas, tenemos retirador de estaño, una estación de soldadura para aplicar calor y utilizar el cautín y otro tipo de pinzas. Bueno, vamos a realizar una prueba de cómo funciona antes y después. Aquí tenemos conectado antes. Primero, equipo de seguridad, EPP. Este se conoce como aquel que nos puede ayudar a prevenir algún accidente o algunos cortes. En este caso, como es una licuadora la cual tiene partes punzocortantes, se usan estos para tener una protección extra, evitar cortes o raspaduras. Empecemos. Primero que nada vamos a situar en la parte de abajo de nuestra licuadora, en la carcasa y la base, donde están los tornillos. Hay algunos modelos que se encuentran debajo de las patitas. En este caso están colocados aquí. Tenemos 1, 2, 3 agujeros. Aquí se logra apreciar el aspa de la licuadora y en la parte de arriba no hay ninguno. En dado caso que nosotros quisiéramos retirar lo que es este teclado, una vez de haber retirado de abajo, con una pistola de calor se calienta toda esta parte y se levanta. De esa manera se puede acceder a unos tornillos que están aquí. Pero sigamos con lo nuestro. Estamos de que queremos abrir para ver el estado y poder retirar el cuadrado de la licuadora, este de aquí, donde es donde pone el vaso para que genere el movimiento de las aspas y podamos hacer nuestros batidos favoritos o lo que se ocupe en el momento. Vamos a agarrar nuestros desarmadores Phillips o de cruz que le llaman. Al ver el tornillo veo que es más o menos esta medida. Comenzamos a retirar. El tener una ropa holgada en este momento o cuando son cosas de aspas o que son giratorias, además de mantener el pelo recogido, es importante, porque al estar girando puede haber una situación donde se pueda atorar algo. En caso de que sea algo que esté un poco más aquí va primero, colocamos nuestro tapetito para que no se pierdan, de preferencia en orden. La mayoría de los dispositivos electrónicos vienen con un esquemático dentro de cómo son los circuitos eléctricos. En este caso vamos a ver cómo está esto. Vemos que los dos tornillos que están situados abajo son iguales, así que si se nos revuelven no hay ningún problema. Vamos a ver, sale el tercero y se nos fue adentro, pero bueno, vamos a situar 1, 2, 3 tornillos, ya no está ninguno. Vamos a ver con cuidado, levantamos. Recuerden, cuando estamos quitando una carcasa, como son plásticos para que se rompa, levantamos y revisamos, levantamos y revisamos. Si vemos que sale con facilidad, quiere decir que ya no hay ningún tornillo puesto. Aquí podemos ver la carcasa, como está por dentro. Hay un poco de basurita, de lo que es normal, un poco de cucarachas, un poco de polvo, un poco de lo de la comida que va trabajando y se va quedando dentro del motor. De este lado ya podemos ver los internos de la licuadora. Vemos el aspa, el rotor. Vemos el campo que le llaman algunos, que es básicamente todo el embobinado que genera el campo magnético para que dé la fuerza al motor. Y bueno, nuestra tablilla de control, que es dos botones de toda la vida que nos van dando las velocidades. Estos de aquí llegan a tener fallas a veces que comienzan a atorarse y todo eso. A ver personas que les digan que es mejor comprarlos, pero no, hay una manera. Estos se desarman, vemos que tiene un poquito de estaño aquí. Se retiran los tornillos con cuidado, se quita el estaño, se levanta. Ojo al levantarlo, porque cuando nosotros lo levantamos tiene un pequeño conjunto de resortes que están a presión y si uno no tiene cuidado, pum, pueden ser disparados y es difícil encontrarlos. Pero continuemos. Punto importante, siempre que estén desarmando algo, además de todo eso que ya les expliqué, se puede checar el estado de los carbones o escobillas que también son conocidos en esta parte de aquí. Vamos a comenzar a desarmar y maniobrar, debemos verificar siempre, tomar fotos, tomar videos para identificar dónde van las terminales. Por ejemplo, aquí tenemos la terminal que nos ayuda a conectarlo a la corriente. Vemos que el cable de aquí está conectado a la tablilla, le da su control, la vamos a retirar con cuidado, que no dañe las terminales. Y de este lado está junto a la escobilla la otra, pero con esa podemos maniobrar ahorita.
La idea es poder retirar esto de aquí, checar, verificar, lubricar un poco, cambiar la pieza. Igual de este lado vamos a verificar para mostrarles cómo está el estado de nuestro teclado de control. Vamos a comenzar a retirar los tornillos que están en esta parte. Vamos a agarrar el desarmador pequeño. Pero, como les mencionaba, en la parte de enfrente, este tiene unos tornillos escondidos en esta parte y esta parte. La idea, aquí está levantando un poco, pero vamos a aplicar un poco de calor para que no se vaya a romper. De este lado tenemos nuestra estación de soldadura. Ya está conectada. Vamos a poner aquí caliente, aproximadamente unos 240 grados Celsius. Una velocidad moderada del lado del ventilador, un nivel 2. Y una vez que esté trabajando vamos a aplicar un poco de calor en esta parte de manera uniforme. Ven cómo se está levantando poco a poco. Se debe porque se está ablandando lo que es nuestro pegamento. Una vez que terminemos de hacer esto, se puede aplicar un poco de pegamento T7000 o un poco de cola loca. Un poco, para que después no batallen a la hora de retirarlo si en un futuro se planea hacer un mantenimiento, etc. Como vemos, es un plástico muy delgado, un poco de pegamento. Con eso debe bastar ya para poder levantar este pedacito. Ven que ya está levantando solo. Con cuidado, con cuidado. Es que aquí se nos reveló un poquito. Para eso tenemos estas pincitas muy importantes para hacer movimientos muy exactos. Aquí vamos a levantarlo con cuidado y en un momento les mostraré dónde están situados estos tornillos. Les digo, esto varía de modelo a modelo a licuadora, pero hay que tener cuidado. Como son hechas de plástico la mayoría, a la hora de uno estar moviendo bruscamente puede llegar a romper algo. Aquí podemos observar que están 1 y 2 tornillos. Si nosotros quitáramos los tornillos de atrás y jaláramos esto, no saldría. Y si le diéramos de más fuerza se podría llegar a romper algo. Retirémoslos para poder mostrarles el panel de control, los botones de toda la vida, las velocidades de la licuadora. Vamos a ver. Retiramos uno. Dos. Y mira, estas cosas se aprenden de manera empírica. ¿Qué quiere decir? Prueba y error. La experiencia que uno va agarrando con el tiempo. Aquí podemos ver de que ya salió nuestro panel de control. Aquí está. Dejamos los tornillos en la parte de ahí. Ya se pudo retirar. Podemos ver cómo está el huequito. La idea es también hacer una limpieza un poco a la carcasa para que sea mejor. Aquí podemos ver el funcionamiento de nuestro teclado, nuestro sistema de control. Pues aquí está un poco duro, se le puede echar un poco de lubricante, afloja todo. Dado caso que sea algo muy avanzado, se puede desarmar y lubricar por dentro con un poco de grasa. Vamos a desconectarle este cable amarillo. Vemos que está del lado izquierdo, derecho, si estamos viendo de frente. Vamos a retirarlo con cuidado, si se deja, si no, ahí lo dejamos. Ahí está, ya salió. Bueno, aquí podemos ver, ya intentamos, vamos a ver una opción más fácil, va a ser agarrar la parte de la hélice con la mano, cuidado de no aplastar ningún cable, está bien puesta, como pueden ver. Vamos a agarrarlo firme con el guante para evitar cortes, vamos a agarrar unas pinzas de mecánica, vamos a dar la vuelta al lado contrario a la manecilla del reloj y debe salir fácilmente nuestro cuadrado de la licuadora. Aquí podemos ver, va saliendo y voilà, aquí está. Hemos podido retirar la parte que vamos a poner. Al salir eso, nuestra carcasa está libre. Y aquí la podemos maniobrar, lavar, limpiar con cuidado porque no hay ningún componente eléctrico. Vamos a cerciorarse bien de cómo iba. Aquí podemos ver de que ya tenemos la parte de afuera. Estos unos dados que utilizaremos para quitar esto si en dado caso que se ocupe. Esta parte de aquí es la que viene acá. Bueno, ya tenemos aquí, vamos a comparar nuestros cuadros. Este era el anterior, podemos ver que ya se había desgastado y estaba un poco barrido. Este es el nuevo, tiene su figura bien marcada. Comparemos. Acá tenemos el collarín, se llama así por la forma que tiene. Este era el anterior, se puede ver que está un poco dañado, un poco oxidado, y este es el nuevo que se va a instalar. Tenemos también el rodamiento que está aquí,
o el acople que le llaman, más que nada por la forma que tiene. Este es el nuevo, este es el anterior. A continuación vamos a ir a lavar esta carcasa para que se vea mejor la presentación. Vamos a quitar todo este excedente, la grasita, los pedazos de basura. Se va a echar un poco de aire comprimido al final y dejar secar bien para poder reinstalar todo. Quitar toda esta mugre de aquí adentro, porque a veces que todo esto se debe a que uno usa nuestro vaso, estamos trabajando normal, hacemos nuestra salsa, hacemos nuestro licuado, y pues hay veces de que los vasos con el mismo tiempo de que se va dañando lo que es el candado, va barriendo la parte de abajo, o el mismo cople que viene un sello en la parte de abajo del vaso de la licuadora está fugando, y todo esto cae aquí, que a la postre genera daños, vemos que se genera esta mugre, que más tarde puede llegar a dañar partes de nuestro rotor, el mismo cople donde va el cuadradito o el mismo candado se oxida. Aquí podemos apreciar cómo se está la basurita, el poquito óxido de que se ha ido juntando de toda esa basurita. Todo esto con un cepillo pueden comenzar a limpiarlo, dado caso que sea posible. ¿Para qué? Para dejar que esté operando de manera correcta, porque esta parte de aquí dentro es sensible, es la que genera el campo magnético que hace que trabaje el motor. Claro, antes de que comiencen a maniobrar cualquier dispositivo electrónico es necesario que no esté conectado, que se cercioren que no tenga capacitores o algún elemento que pueda almacenar corriente, porque hombre prevenido vale por dos. Y para accidentes no hace falta mucho. Los accidentes no pasan, se hacen. Es una de veces que genera descuidos, no presta la atención suficiente y puede generar estos. Por eso, siempre que trabajen con algo eléctrico, cerciórense que estés conectado. Antes de comenzar a trabajar, cerciórense que no tenga un corto, que no tenga algún componente como capacitores que puedan generar una descarga. Porque como saben, los capacitores son un elemento el cual almacena energía y la suelta de golpe. Entonces, si le pones la mano, ya sabrás cómo te va a ir. Y en dado caso que estén muy viejitos puede llegar a explotar, los cuales su líquido, dependiendo del tipo, son electrolíticos, cerámicos, puede ser dañino. Por eso hay que usar lentes, guantes, como en este caso para cosas punzocortantes o cuando estás maniobrando algún componente. Más que nada por eso. Y en dado caso que aplique, como les digo, este no tiene ningún capacitor ni nada de eso, se puede usar también unos anteojos, en dado caso por si algo sale volando, una basurita a la hora que esté trabajando, o simplemente algo no esté bien apretado, no le doy a hacer algún daño. Aquí ya volvimos, ya se puede ver que está más limpio, se hizo una limpieza normal, se secó también. Podemos ver que ya aquí redució la cantidad de mugre, también debajo del tablero se dejó limpio, nada más para aplicar el pegamento y quede bien fijo todo. Vamos a comenzar a armar esto nuevamente. Primero, ya hicimos nuestra limpieza, limpiamos viendo todo lo que eran todo el cobre de adentro, de afuera con cuidado, también toda la mugre que estaba aquí arriba. Ya de chico este está en buen estado, se va a mantener, se va a cambiar más el collarín y el cuadrado. Lo recomendable es cambiar todo, pero como está en buen estado este se puede mantener. También otra cosa que se puede hacer es poner un poco de lubricación en esta parte de aquí, donde está el rotor y la aspa. Para eso lo haremos más adelante. Vamos a ver, colocamos nuestra carcasa, verificamos el orden de esto. Si recuerdan, a un principio teníamos así localizado el elemento. El amarillo es el que va a estar conectando a la tabla de control que tenemos ahí, a la tablilla. Entonces, vamos a colocar nuestros componentes, los situamos, que todo esté bien, que no aplastemos ningún cable. Ahí está, colocado. Aseguramos que esté bien sentado todos los elementos. Sí. Vemos el estado de las hélices, están limpias. No se ve daños de que se estado forzando o así. Vamos a comenzar a darle la vuelta para colocar nuestro candado y nuestro collarín. Aseguramos de no mover los elementos a la hora de estar instalándolo, que estén fijos. Aquí podemos ver que está centrado. Vamos a poner nuestro collarín. Y sobre este va a ir el dado, cuadrado, como le gusta llamarle. Este es el nuevo. Ponemos el collarín, colocamos el cuadrado, comenzamos a darle vueltas leve para ajustarlo, sentido horario, y simplemente se va a ajustar con unas pinzas en un momento.
Vamos a ajustarlo ahora sí. Tenemos una llave 516, tenemos unas pinzas de mecánica. Esta la colocamos por la parte de atrás. Y esto nos va a ayudar a sentido horario, ahora sí, porque no estamos aflojando, estamos apretando. Y listo. La idea de que quede apretado para que mantenga todo en su lugar, y también esto nos va a ayudar a que el acople se apriete un poco más, se ajuste y no tenga juego. Aquí podemos ver que está trabajando normal. Vamos a aplicar un poco de lubricación aquí en la unión de la aspa junto con el eje del motor para que tenga un movimiento más suave y no se fuerce. Como ya vimos anteriormente, checamos el estado de los carbones. Se ven de buen estado. Aquí se logran apreciar, son estas de aquí, cafés, se llaman escobillas o carbones. Terminando con esto, les comentaba que se va a lubricar. Hay dos posibles opciones. Vamos a poner lo que es un aceite multiusos, el cual su función principal es lubricar, proteger y prevenir la oxidación. O en dado caso que no tengamos esto a la mano, podemos usar un WD-40. El más común, el que tu papá puede tener en la casa y en la cochera, en tu carro. Porque si podemos leer la etiqueta, sirve para lo mismo. Puede servir para bisagras, puede servir para alguna cosa que quieras lubricar, para detener la oxidación, o simplemente que está atorado, se esté forzando. Como dijimos, le da esa extra, previene la humedad, hace que se ponga más suave las cosas que estén oxidadas y también elimina los rechinidos. Por eso, con la ayuda de nuestro tubito, vamos a colocarlo un poco aquí entre la hélice y el eje, suavecito. Ahí está. Colocarlo así. Damos un poquito de vuelta. Ahí está, con eso basta. Ahora solo dándole unas vueltitas se va a estar lubricando el eje del rotor. Ya vimos el estado de los carbones, ya checamos esto. Vamos a revisar ahora el tablero de control. Vamos a ver cómo se comporta. Este es nuestro tablero de control. Aquí podemos ver que tiene un fusible, el cual previene de si hay un cortocircuito, hay una sobrecarga de energía o cualquier cosa que pueda llegar a pasar que no queramos. ¡Pum! Revienta y protege todo el circuito que tiene adentro. Aquí podemos ver que hay capacitores, hay algunos integrados, también están las diferentes salidas de cada botón. Si nosotros lo desarmáramos, por dentro veríamos diferentes láminas en diferentes órdenes que al presionarse activan cierto momento. Como vemos aquí se ve un poco oxidado. Vamos a intentarlo con primero otra vez nuestro protagonista, el WD-40, un poco en cada una de las aberturas para que se lubrique. Dejamos que penetre. Como dijimos anteriormente, esto nos ayuda a eliminar prevenir la oxidación, hacer que se suavicen cosas que estén oxidadas, lubrica y protege a nuestros componentes mecánicos. En este caso pueden ser metal, aluminio, cualquier componente que estemos teniendo algún problema. Dejamos que actúe por unos momentos y podemos moverlo un poco para que penetre más. En dado caso que no quiera entrar, ya se tendría que hacer otra cosa, que es desarmar esa tablilla, quitar ¿cómo se llama? El estaño, revisar adentro y aplicar un poco de grasa para que se lubrique. Como les digo, es algo común que la mayoría de las personas digan, no, compren uno nuevo, pero estas no se compran, es más común que se reparen. Por eso les digo de que hay veces que nos da miedo meterle mano, pero una vez que le pierdes el miedo, descubres que es algo sencillo. Vamos a ver, como que lo batallan los botones de aquí para poder entrar. Aquí se logran apreciar las placas que les digo. En diferentes órdenes dan diferente señal.
Bueno, no se le denomina señal, diferente indicación. Si uno presiona esta, ciertas se elevan, ciertas bajan, y dentro de ese mecanismo hay unos resortes. Como vemos, aquí está soldado. Son 1, 2, 3, 4, 5 tornillos y una soldada. Se retiran los 5 tornillos, se aplica un poco de calor y con el succionador de estaño se quita. Se levanta con mucho cuidado por el resorte que puede salir volando a cualquier dirección y se lubrica lo de adentro. Ya dejamos reposar, vamos a limpiar un poco el excedente de los lados. Verificando, vamos a aplicar un poco más de W40 en las... Dejemos de ir reposar un rato. Vamos a regresarnos a lo que es la licuadora. Vamos a continuar con la corrección. Vamos a aplicar un poco de calor y pueden hacer varios métodos, un poco de aquello del extractor y calor, o pueden usarla con convección, con una malla de estas para quitar el estaño y usar cautín caliente y comenzar a absorberlo. Tras haber desarmado el teclado, ya vamos a verificar. Aquí ya me encargué de acomodar el resorte. Este resorte es el que se ubica aquí, es el que se encarga de volver a acomodar las teclas. Estas son las diferentes laminitas que les digo que vamos a quitar ahorita, limpiar el lugar, lubricar bien, echar un poco de grasa y volverlo a armar. De este lado tenemos la parte superior. Esta es la tarjeta y esto es lo que se encarga de la presión de los botones. Y dependiendo cuál, da una señal, la cual es interpretada aquí y da las velocidades. Vamos a limpiar toda esta parte de aquí con mucho cuidado con isótopos y un poquito alcohol isopropílico. Ya lo tenemos de aquel lado. Vamos a tomar nuestro alcohol isopropílico. Muy poquito. No es necesario mucho. ¿Por qué alcohol isopropílico? Se preguntará. El alcohol isopropílico tiene la cualidad de ser algo muy volátil. ¿Qué quiere decir volátil? No quiere decir que es muy explosivo. Es inflamable, eso sí. Hay que tener cuidado de no tenerlo cerca de lugares calientes o de fuentes de calor. Pero volátil se refiere a que rápido se evapora. Lo puedes mojar o usar en cierta superficie, te esperas un ratito y el mismo ambiente se va a encargar de eliminarlo de la superficie donde se usó. Por eso es esencial para este tipo de aplicaciones. Vas a quitar la mugre, aquello que esté estorbando. Te ayuda a limpiar las zonas de contacto sin generar cortocircuitos y asegurando una buena limpieza, sin tener que usar agua destilada o agua normal, que eso sí pueden llegar a dañar algún componente electrónico. Aquí podemos ver cómo nos ayuda a quitar toda la mugre, quitando toda la grasita que tenemos aquí entre estos de aquí. Aquí podemos ver el fusible desde otro ángulo. Esta plaquita es la que ayuda también a presionar allá. Continuando aquí, ya lo limpiamos un poco con un cotonete con alcohol isopropílico. Seguimos limpiando esta parte de aquí donde está la mugre. En cada uno. Con mucha paciencia. Nos encargamos de quitar todo aquella residuo de comida, de óxido. Es normal. Sería raro ver una licuadora la cual no tenga nada de grasa, de todo esto, de parte de la cocina. Si es el compañero fiel de nosotros. Al desayuno, a la comida, a la cena. La idea de esto es hacer más libre el paso al estar quitando toda la basurita y la capa de óxido que se genera. Por eso lubricamos primero y ahora estamos quitando el excedente. Aquí podemos apreciar el óxido que ha ido impregnando nuestro isótopo.
También, en el caso de las láminas, que son estas de aquí, con estas tengan demasiado cuidado de no moverlas. Estas van así. Tienen un orden específico. En dado caso que se les pierdan, sí lo pueden encontrar, pero es demasiado difícil que lo hagan. Otra es de que estén con la del tanteo. Una y otra combinación hasta donde embone. En este caso vamos a ir quitando una por una. Todo esto de aquí lo vamos a estar limpiando con pedazo de papel y alcohol isopropílico y luego lo vamos a lubricar para poderlo guardar otra vez. ¿Cómo nos aseguramos que esta cosa no se movida? Al ponerla aquí, debe embonar sin problemas. Así se ve. ¿Se ve igual? Sí. Y conforme vayan subiendo, lo que hace esta es subirlo. Cada tecla lo levanta en diferente posición. Esto lo recibe acá y lo traduce en una velocidad. Vamos a seguirle ahora sí. A veces en este tipo de casos, como no hay nada peligroso, es más recomendable quitarte un guante y comenzar a hacerlo manual eso. Te puedes ensuciar un poco, pero es más fácil que estar maniobrando con eso. O sea, a veces se ponen resbalosos y puedes estar batallando un poco. Tomas una por una. Bueno, como dije, en esta parte es más fácil hacerlo con las manos porque con los guantes es más difícil y puedes llegar a mover alguna por accidente y luego batallas al hacerlo. Continuamos haciendo nuestra limpieza. En esta parte no es necesario ninguna parte de guantes, quizás lentes, pero es con mucha paciencia quitar todo esto. Hay veces que toda esa mugre que entró por parte delantera de nuestro teclado comienza a hacer que estas láminas comiencen a adherirse. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, estas dos que están aquí estaban junto con esta, pero esta no quería dejar ir la otra debido a que había una sustancia pegajosa en medio, no grasa, una sustancia pegajosa. ¿Ven aquí? ¿Cómo se logra apreciar eso? Esto, dejemos que enfoque bien, es lo que hace que batalla la máquina. Todo este material que se va impregnando y las aseduras, miren, esto no las puedes pegar. Hay que aplicar un poco de sustancia para que vaya despegando. Un poco de alcohol isopropílico, en dado caso que no, vamos a aplicar un poco de W40, que nos facilite la emisión de despegarlas. Estas son muy delicadas, no hay que arrancarlas ni así porque podemos llegar a volar un fragmento de esta en el traqueteo o en el jalarle. Por eso estamos echando un poco de lubricante. Veamos que el alcohol isopropílico no quiso hacer mucho, entonces ya vamos a... Ahí va. Dejamos reposar un poco. Hacemos desde una orilla. Por ejemplo, este es donde se maneja todo, donde se juntan y se logra apreciar por una orilla de la máquina. Se quiere despegar. Si vemos de que no quiere, le agregamos otro poquito de alcohol isopropílico. Con mucho cuidado de levantarlo parejo sin hacer un ángulo muy extraño, lo vamos separando. Ahí está. Lo logramos. Esto era lo que queremos hacer, separar las diferentes partes. Ahora vamos a limpiarlas por orden, es muy importante, por orden. Como decimos, es probable que esto pasara, indica que se les va a hacer un mantenimiento correctivo. Bueno, en este caso, correctivo de emergencia porque se hizo un mantenimiento de lubricante, no siempre también una pieza en el caso del tablero, pero sí en el caso del cuadrado, donde embona nuestra pasta licuadora. Dice que fue correctivo en ambos casos. Sin embargo, se puede clasificar como preventivo debido a que simplemente se está haciendo lubricación, limpieza, para evitar que se tenga que cambiar completo el teclado. Les digo, no es recomendable. Tal vez sin capacidad, pero difícil encontrar la pieza exacta. Es mejor que hagan este tipo de intervención de cada vez en cuando no tengan que estar teniendo problemática para que tengan unas velocidades, que... Cuando tienes este tipo de cosas, viene muy útil este tipo de herramienta. Las puedes editar o este tipo, no es un tipo de editar. O este le quitas como tipo porque todos los residuos pegajosos no es más fácil. Está todo. Con mucho cuidado, que no rompa nada. Les digo, en esta parte no es que estamos respetando el FP, sino que el FP puede interferir con nuestra habilidad o nuestro control a hacer el mantenimiento preventivo de esta pieza. Así que no pueden que te resbale o que las diferentes placas. O no puedes pegar de manera correcta debido a que se resbale. Por eso no son relevantes. Cuya recomendación no la estoy haciendo, siempre procuro usar su FP. El FP evita accidentes.
Y la última música también se mantiene en un estado un poco deplorable, está muy pegada, tiene muchos residuos y pegajosos, los cuales estaban impidiendo que su teclado trabajara correctamente. No me tengo que operar el disco óptico. Luego aquí cuando estés trabajando con este muy bien, debido a que hay ocasiones que se manda el recipiente, como les digo, sobre el líquido demasiado volátil, se evapora por una fuga tan minúscula. Ya cuando tengan en cuenta de que quedó mal tapado, ya no tendrá la energía muy pequeña por el disco óptico. Igual que el anterior, metemos un poco de alcohol, ya que aguanta un poco, comienza a rasparse por el excedente todas esas partículas pegajosas que pueden llegar a ser un gran problema. Quitemos de esta. Nosotros vamos a usar un pedazo de papel que nos hace pedazos o un pedazo de ropa, ya no vemos. La idea es dejar lo más limpio posible toda esta superficie, menos cantidad de elementos pegajosos, residuos de comida, para poder aplicar nuestra grasa sin que haya algún inconveniente. En este punto vamos a tomar las láminas, como lo que vamos poniendo. Así. Verificamos que esté todo correcto. En un momento vamos a aplicarle su grasita a cada una de las tarjetas, así. Vamos a los aguantes nuevamente para empezar a trabajar con grasa. Los colocamos. Uno, otro. Buscamos. Es una cantidad muy pequeña. Les digo, a veces es un poco difícil maniobrarlas con guantes. Ahí está. Vamos a colocar una por una estas láminas. Una por una. Y la última. Y así queda lubricado. Acomodamos las placas. Cercioramos que estén todas derechas. Y se colocan. Y así se ve. Y conformamos aquí armándolo. Tras haber puesto la grasita y volverlo a colocar así, vamos a colocar primero, siempre se colocan los tornillos de esquina y esquina. Ahorita en un momento nos ponemos los guantes para la protección personal. Como les dije, en esta parte hay que hacer mucho énfasis en el poder maniobrar con cuidado para no dejar ningún elemento en un lugar incorrecto. Vamos a colocar los tornillos, esquinas y esquinas, esquina. Ahorita los terminamos de apretar y el centro. ¿Por qué lo estamos colocando antes de soldar? Para poder corroborar el funcionamiento correcto de nuestro teclado. Y una vez que corroboremos que todo esté moviendo correctamente, lo cual quiere decir que no movimos de ninguna posición las láminas, podremos soldarlo para dejarlo fijo y comenzar a armar el resto de la licuadora. Para corroborar, apretamos. Primero centro, luego orillas, terminamos de apretar. Ahora, vamos a corroborar. ¿Recuerdan cómo estaba el teclado? A ver, vamos a ver ahora. Se mantiene, se mantiene. Recuerden, estos son los que debemos dejar presionados y estos son los que deben mantenerse adentro. ¿Ya ven? Aquí quedó solucionado el problema. Ahora ya se mantienen las velocidades. Ahora, ya corroborando el funcionamiento mecánico de los botones, podemos proceder a soldar otra vez nuestro teclado. Va a hacer una chapito aquí, se completa el circuito para que lo mantenga las lecturas. Tras haber aplicado la cantidad correcta de calor a nuestro componente, terminamos de soldarlo. Terminó así, está perfecto para instalar, sigue funcionando correctamente. Vamos a comenzar a ensamblar todo el resto de la licuadora. Vamos a ver, ubicamos, colocamos. Muy bien. Recordemos que aquí abajo iban dos tornillos que sostenían nuestro teclado, nuestro sistema de control, como les guste llamarles. Vamos a ver usar nuestro desarmador Phillips. Comenzamos a apretar. Colocamos el segundo tornillo.
esté bien colocado, no se mueve. Vamos a colocar este. Ahorita le vamos a poner pegamento ya cuando cercioremos que esté funcionando correctamente. Vamos a conectar nuestras terminales. Carbones colocados, terminales conectadas. Acomodamos el cable aquí para que de cierto modo no interfiera o llegue a impactar con las hélices. Aquí donde intentamos maniobrar el carbón, que nos quiso revelar, simplemente lo acomodamos, le damos su giro para que se mantenga. Igual acá está su giro. Todo colocado correctamente. Y estamos maniobrando las últimas partes. Ya no fue necesario el guante. Cercioramos que todo esté bien puesto, conectado, no está estorbando con la hélice, no hay riesgo de que vaya a chocar o llevarse un cable en el proceso. Limpiamos la parte de abajo. Cercioramos de que toda basura, residuo animal, comida, etcétera, salga. Un antes versus el después. Colocamos la tapa. Cercioramos que todo embone correctamente. Una vez acomodados los cables, comenzamos a colocar los tornillos y apretar. Vamos a probar nuestro dispositivo. Por aquí tenemos el cable, buscamos nuestra extensión, colocamos y realizamos las pruebas del comportamiento del dispositivo. Podemos ver que está trabajando de una manera más suave que antes, no hace tanto ruido, no se está forzando y ya entran los botones de intermedio. Podemos dar que este fue un mantenimiento correctivo y preventivo en otros aspectos exitoso.